El secreto de la pirámide. El legado oculto de los masones en El Salvador. Antes de que comience nuestro viaje, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién eres y qué te trajo hasta aquí? Por favor, cuéntanos desde dónde nos visitas y qué sabías de la masonería antes de darle un me gusta a este documental. En la brumosa Europa medieval, existió una hermandad de hombres que hablaban un lenguaje universal, no de palabras, sino de piedra y geometría. Eran los maestros canteros, los masones operativos, que erigieron las magníficas catedrales que aún hoy desafían al tiempo. Eran más que constructores. Sus herramientas eran símbolos de su ética, su disciplina y su búsqueda de la perfección. Se organizaban en logias, no en templos, sino en simples cobertizos de madera a pie de obra, donde guardaban sus secretos y compartían su conocimiento, lejos de los ojos de los curiosos. Pero la historia de la masonería no se detuvo ahí. Evolucionó, se transformó, y de las canteras de Europa llegó a las calles de El Salvador. Aquí, su legado no solo se encuentra en libros de historia, sino en un lugar que quizás has visto sin saber su verdadero significado. La pirámide masónica de Antiguo Cuscatlán, un monumento público, cargado de símbolos como el compás y la escuadra, que ha mantenido su significado oculto a plena vista. Prepárate para un viaje a través de los siglos, donde descubriremos cómo esta antigua hermandad, que una vez talló la piedra, terminó esculpiendo el destino de una nación entera. Desde el misterio de sus orígenes hasta su influencia en la política y la sociedad, este documental te invita a mirar más de cerca un secreto que, hasta ahora, se ha mantenido en las sombras. Al contrario, no te quedes solo con esta historia. Únete a la comunidad y comparte tus propias reflexiones. En las nebulosas madrugadas de la Europa medieval existía una hermandad. No era de reyes ni de guerreros, sino de hombres que hablaban un idioma universal, el de la geometría y la arquitectura. Eran los masones operativos, los maestros canteros. Para identificarse entre ellos, usaban un sistema de señas y contraseñas. Esto era vital, ya que viajaban de un reino a otro y necesitaban saber quién era un verdadero maestro y no un simple impostor. Sus lugares de encuentro, las primeras logias, no eran templos adornados, sino simples cobertizos de madera construidos en las mismas obras de las catedrales. Eran el lugar donde guardaban sus herramientas, recibían sus salarios y en la que se reunían para compartir su conocimiento, lejos de oídos curiosos. La entrada a los gremios de canteros se daba desde la niñez o adolescencia. No eran iniciados en un rito masónico, sino en un proceso de aprendizaje que los preparaba para cada nivel del oficio. La jerarquía estaba claramente definida. Aprendiz. Los niños y jóvenes comenzaban como aprendices. Vivían con el maestro cantero y su familia, trabajando en la cantera o la obra a cambio de comida, techo y, lo más importante, la enseñanza del oficio. No recibían un salario, ya que su trabajo se consideraba parte de su formación. Compañero. Después de años de aprendizaje, si el aprendiz demostraba su habilidad, ascendía a compañero. En este nivel ya no dependía del maestro y podía viajar para trabajar en otras obras. Recibía un salario, aunque era menor que el de un maestro. Maestro. El nivel más alto. Un compañero se convertía en maestro solo después de demostrar un dominio completo del oficio, a menudo creando una obra maestra que era evaluada por otros maestros. Solo los maestros tenían el derecho de dirigir una obra y formar nuevos aprendices. El salario de los canteros variaba según su nivel y la obra. Los maestros canteros que dirigían los proyectos eran los mejor pagados. Los compañeros recibían un salario diario o semanal, y a los aprendices, como se mencionó, no se les pagaba un salario, ya que se consideraba que su aprendizaje era su recompensa. Los pagos se hacían regularmente en la misma logia o cobertizo que servía como oficina del gremio. Esto aseguraba que cada miembro del gremio fuera compensado de manera justa por su trabajo. La Catedral de Estrasburgo es de suma importancia para los masones y los canteros operativos, ya que representa la culminación del arte gótico y la habilidad de los gremios de constructores. A diferencia de otras catedrales, la de Estrasburgo continuó en construcción durante siglos, lo que permitió a los masones operativos de toda Europa unirse y perfeccionar su oficio.
La catedral fue un centro de conocimiento y reunión para los canteros. El Estatuto de la Cantería de Estrasburgo, un documento de 1459, estableció las reglas para los gremios de canteros en Alemania y sus alrededores. Este estatuto fue crucial porque formalizó las leyes, rituales y la organización de la fraternidad, influyendo en las primeras constituciones de la masonería moderna. La catedral, por lo tanto, no es solo un edificio, sino un símbolo de la estructura y el conocimiento que los masones especulativos heredarían de sus predecesores operativos. Es un recordatorio tangible de la transición de la construcción literal de edificios a la construcción de los principios morales de sus miembros. Los primeros canteros ya trabajaban en la antigüedad, construyendo monumentos como las pirámides de Egipto, templos griegos o el Coliseo de Roma. Pero si hablamos de la tradición que dio origen a la masonería medieval, se podría decir que su primer gran proyecto fue la construcción de las iglesias románicas en Europa, a partir del siglo XI. La Catedral de Durham, en Inglaterra, iniciada en 1093, es un ejemplo de la transición entre la arquitectura románica y gótica, por su uso de bóvedas de crucería. Aunque no es la primera, es un hito clave que muestra el nivel de avance de los canteros de la época. Los canteros no empezaron con el gótico, sino que lo perfeccionaron. Este estilo, que surgió en el siglo XII en Francia, fue la culminación del arte de la construcción por varias razones. Ingeniería y matemáticas. El gótico exigía un profundo conocimiento de la geometría y la física. Las técnicas de bóvedas de crucería, arcos apuntados y arbotantes no eran solo arte. Eran cálculos matemáticos precisos que permitían construir edificios más altos y con muros más delgados. Este era el dominio del cantero maestro y el conocimiento que guardaban en sus gremios. Luz y divinidad. El estilo gótico buscaba la luz. Las paredes delgadas permitían la instalación de grandes vitrales, llenando el interior de las catedrales con una luz colorida. Para el pensamiento de la época, la luz era un símbolo de la divinidad. Los canteros se vieron como constructores de un espacio sagrado que acercaba a las personas a Dios. Libertad creativa. A diferencia de la pesada arquitectura románica, el gótico les dio a los canteros una libertad creativa sin precedentes. Podían esculpir detalles intrincados, crear complejas tracerías en las ventanas y adornar las fachadas con esculturas detalladas. Era la prueba máxima de su habilidad y arte. El estilo gótico no fue solo un estilo arquitectónico, sino la manifestación más alta del conocimiento, la fe y el arte de los canteros. Por eso es un estilo tan importante para ellos y para la masonería que heredó sus tradiciones y simbología. Con el Renacimiento, la masonería operativa, compuesta por canteros, se transformó en la masonería especulativa. Los gremios de constructores, al disminuir la demanda de grandes catedrales, comenzaron a admitir a masones aceptados, hombres que no eran artesanos pero que se interesaban por los ideales de la fraternidad. Estos nuevos miembros, a menudo intelectuales y de la élite, adaptaron los símbolos de la construcción, la escuadra, el compás, para enseñar lecciones de moral y filosofía. El punto de inflexión fue el 24 de junio de 1717. Ese día, un pequeño grupo de masones de Londres, representando a 4 logias, se reunió para formar la Gran Logia de Inglaterra. Esta fue la primera gran logia en el mundo, marcando el nacimiento de la masonería moderna. Las 4 logias que se unieron para fundar la Gran Logia de Inglaterra se reunían en distintas tabernas, un lugar común para las reuniones sociales de la época. Estas logias eran la logia que se reunía en la taberna The Goose and Gridiron, el Ganso y la Parrilla, en Seine; Paul's Churchyard, la logia que se reunía en la taberna The Crown, la Corona, en Parker's Lane; la logia que se reunía en la taberna The Apple Tree, el Manzano, en Charles Street; la logia que se reunía en la taberna Rummer and Grapes, el Vaso y las Uvas, en Channel Row. Estas logias originales, o al menos sus descendientes directos, no existen con sus nombres y ubicaciones originales. Sin embargo, su legado es vital. La logia de la antigüedad número 2, por ejemplo, es considerada la sucesora de la logia de la taberna Rummer and Grapes. A través de sus historias, la masonería moderna sigue conectada con sus orígenes en el Londres del siglo XVIII.
Estas reuniones en tabernas, lejos de templos o edificios imponentes, demuestran la naturaleza discreta de los primeros masones especulativos. Su enfoque estaba en el debate de ideas y en la creación de una sociedad basada en la moralidad, no en el secreto por sí mismo. La historia de la masonería en El Salvador es un eco de la transformación europea, pero con un giro fascinante. La orden llegó a Centroamérica a través de Costa Rica, donde, en 1865, el doctor Francisco Calvo, un sacerdote católico, fundó la primera logia. Este detalle, casi desconocido, revela la complejidad de la relación entre la Iglesia y la masonería. Un hombre de fe sirviendo como el puente para una fraternidad que la Iglesia, oficialmente, condenaba. 6 años después, en 1871, la élite liberal de El Salvador fundó la Logia Progreso número 5. Sus miembros eran los hombres más poderosos del país. La llegada de la masonería a El Salvador generó un choque frontal con la Iglesia Católica, representada por el obispo Tomás Pineda y Saldaña. El obispo vio la masonería como una amenaza existencial y reaccionó de manera enérgica. A solo 6 meses de la fundación de la primera logia, el obispo excomulgó a todos sus miembros. En una carta pastoral, acusó a los masones de ser enemigos de la Iglesia y de los principios sociales, señalándolos como responsables de revoluciones modernas en Europa, como la Comuna de París de 1871. La Iglesia temía que los masones quisieran replicar en El Salvador el despojo del poder temporal del Papa en el Vaticano. El poder de los masones no se encontraba en las sombras, sino en los pasillos del gobierno del presidente Santiago González. Miembros de la logia ocupaban cargos de alto rango, incluyendo la vicepresidencia y ministerios clave como el del Interior y el de Relaciones Exteriores. A través de su influencia en el gobierno, la masonería impulsó la secularización del Estado. Se aprobaron leyes para limitar el poder de la Iglesia, como la que le quitó el control de los cementerios y la que hizo obligatorio el matrimonio civil antes que el religioso. A diferencia de las logias con sedes fijas, la logia Progreso número 5 no tenía un lugar de reunión permanente. Sus miembros se encontraban en oficinas del gobierno y en las casas de los fundadores. Esta falta de una sede física hizo casi imposible que sus oponentes identificaran su centro de poder, lo que les dio una ventaja estratégica crucial en su conflicto con la Iglesia. A principios del siglo XX, la masonería salvadoreña consolidó su autonomía con la fundación de la Gran Logia de El Salvador en 1908, que más tarde se conocería como la Gran Logia Cuscatlán. Su influencia no disminuyó con el tiempo. De hecho, se hizo aún más profunda durante los regímenes militares. Presidentes como el general Maximiliano Hernández Martínez y el teniente coronel Óscar Osorio eran masones. La orden considera a Osorio uno de los mejores presidentes en la historia del país, incluso por encima de Martínez, por una razón que sorprendería a muchos: su decisión de laicizar la educación. Al separar la educación del control de la Iglesia, permitió que el Estado tomara las riendas de la formación de los ciudadanos, lo que se considera un gran salto para el país. Esta medida no fue un acto aislado, sino una parte fundamental de la agenda masónica de la época, que buscaba el progreso a través de la razón y la ciencia. Pero el legado masónico va más allá de la política. Su compromiso con la sociedad se materializó en obras filantrópicas que buscaban mejorar la vida de los más vulnerables, demostrando que la caridad es una de las 3 grandes luces de la masonería. Estas obras son la prueba tangible de su misión. Colegio García Flamenco. Este prestigioso colegio, fundado con el apoyo de la masonería, fue un proyecto estratégico. Su objetivo era romper el monopolio de la educación religiosa y hacer el conocimiento accesible a una población más amplia, sin distinción de credo o clase social. Es un pilar de la educación laica en el país. Residencia de adultos mayores. Sara Saldívar. Nombrada en honor a una benefactora de la comunidad, esta institución es una de las obras sociales más importantes de la masonería salvadoreña. Era la esposa del presidente Rafael Saldívar, que era masón. A diferencia de las instituciones religiosas, esta residencia fue creada para dar refugio y asistencia a los adultos mayores de escasos recursos, sin ningún tipo de condición.
Su fundación y mantenimiento continuo demuestran que la misión de la masonería no es solo filosófica, sino de caridad y ayuda humanitaria, brindando un espacio de dignidad y respeto a quienes más lo necesitan. Solo filosófica, sino de caridad y ayuda humanitaria, brindando un espacio de dignidad y respeto a quienes más lo necesitan. El presidente Rafael Saldívar era masón. Fue uno de los líderes que continuó y profundizó la relación entre aquí el gobierno y la masonería que se había iniciado con el presidente Santiago González. La influencia de la masonería en El Salvador se extendió a lo largo de las administraciones de González, Saldívar y Menéndez, ya que muchos funcionarios de un gobierno también sirvieron en los siguientes, asegurando la continuidad de la agenda de secularización. Hoy en día, la masonería sigue activa en El Salvador, evolucionando y adaptándose a los tiempos modernos. La Gran Logia Cuscatlán es el organismo rector, pero su influencia se extiende más allá de sus templos, a través de una red de cuerpos paramasónicos. Estos grupos están formados exclusivamente por maestros masones, y su principal enfoque es la camaradería y la filantropía. Los Shriners, conocidos por sus característicos gorros rojos, fez, los Shriners son famosos por su dedicación a causas benéficas. En El Salvador, como en el resto del mundo, apoyan activamente a sus hospitales infantiles, que brindan atención médica gratuita a niños sin importar la capacidad de pago de sus familias. Y en un giro sorprendente, la masonería en El Salvador ha abierto sus puertas a las mujeres de una manera única. La Asociación Paramasónica Hijas de las Acacias es un grupo de mujeres completamente independiente que ha forjado su propio camino. Es crucial entender que estas mujeres no son masonas. No pretenden serlo, ni buscan serlo. Simplemente son mujeres que, motivadas por su propio deseo de ayudar y servir, han adoptado los principios de beneficencia, filantropía y caridad, similares a los de la masonería. Sus miembros son mujeres que no son masonas ni buscan serlo, lo que subraya la naturaleza autónoma de la organización. La Asociación Paramasónica Hijas de las Acacias es un grupo de mujeres que trabaja en El Salvador y tiene presencia en dos de las principales ciudades del país. En San Salvador. Es la sede principal y donde la asociación tiene dos de sus agrupaciones más activas. También existe una agrupación de esta asociación en la ciudad de San Miguel. A través de su trabajo, demuestran cómo los valores masónicos pueden trascender la organización para inspirar a otros. Su existencia es un ejemplo de cómo la masonería se adapta, manteniendo su propósito de construir una sociedad más justa. Su historia, que comenzó en las catedrales de piedra, continúa hoy con la construcción de un legado social y humano. Un secreto que ha sido revelado. El viaje a través de la historia de la masonería en El Salvador nos revela un fascinante entramado de poder, misterio y transformación. Lo que comenzó en los humildes cobertizos de madera de los canteros medievales se convirtió en una fuerza que, desde los pasillos del poder, dio forma al Estado salvadoreño. Figuras históricas que creíamos conocer, como el presidente Óscar Osorio, nos muestran una faceta oculta. La de un masón que, siguiendo los principios de la orden, despojó a la Iglesia de su poder educativo, un acto que la propia masonería considera uno de sus mayores logros. El mayor secreto de la masonería no es una conspiración, sino un legado que se ha ocultado a plena vista. Se encuentra en los cimientos de instituciones que hoy damos por sentadas, en las leyes que separan la Iglesia del Estado, en la educación laica de nuestros colegios y en los muros de obras de caridad que ayudaron a los más vulnerables. Pero aún hay más. Mientras la masonería tradicional sigue debatiendo si las mujeres pueden unirse a sus logias, en El Salvador existe una historia paralela. Un dato poco conocido es que la masonería local ha visto surgir una nueva era con asociaciones femeninas independientes. Ellas no son masonas ni lo pretenden. Son mujeres que han tomado los principios de la fraternidad, la ética, la filantropía y la caridad para construir su propio camino, demostrando que la luz del conocimiento no necesita ser custodiada por un solo género. Este nuevo capítulo nos invita a reflexionar. ¿Cuántas de las instituciones que definen nuestra sociedad hoy en día nacieron de las ideas de sociedades secretas? ¿Y cuánto de su legado seguimos sin entender? Al contrario,
Comparte este nuevo viaje y, por favor, únete a esta comunidad de conocimiento.